Bien, a partir de este momento lo que vamos a empezar es a refinar un poco nuestra programación y vamos a empezar ya a orientarnos bien a lo que es la programación orientada a objetos. Si bien ya hemos obtenido un objeto a partir de una clase que es utilidades SQL y cuyo objeto le llamamos, por ejemplo, en este caso provincias, y lo utilizamos para recuperar una tabla con los datos de todas las provincias desde la base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es crear lo que se llaman entidades. Nosotros en la programación orientada a objetos deberíamos tener una entidad por cada tabla que tenemos en nuestra base de datos. Es decir, en este caso, una de las tablas que tenemos en nuestra base de datos se llama eh, provincias y otra se llama localidades. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es justamente crear para cada una de esas tablas una entidad con la cual posteriormente nosotros podamos recuperar datos, guardar datos, modificar datos de una forma más sencilla, ¿sí? Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra con ello. Bien, lo que tenemos que hacer es entonces crear una nueva clase a la cual le vamos a llamar localidades o entidad localidades. Yo lo que voy a hacer es, en principio, para mantener más ordenado el programa y para que nosotros tengamos todo modularizado, que es otra de las características de la programación orientada a objetos, vamos a agarrar y vamos a agregar a esta. Hoy en día estamos trabajando en un proyecto. Lo que vamos a hacer es agregar un nuevo proyecto y por lo tanto vamos a crear una solución y vamos a tener separado por ahí la entidad de lo que es la parte de la capa de visualización, ¿sí? Nosotros tenemos una capa de visualización o capa de presentación que se dice en programación. Vamos a tener que tener una capa de negocio y una capa de datos. En cada una de estas capas, lo que vamos a ir haciendo es pasar de una capa a otra capa los datos en modo de mensajes entre capas y cada uno dará un tratamiento especial a estos datos para que no haya una codificación que sea, digamos así, engorrosa. De esta forma lo que nosotros estamos haciendo es hacer pequeños módulos que al momento de hacer el mantenimiento de nuestro software, si tenemos que hacer alguna modificación, alguna actualización, algún cambio en el código, va a ser mucho más sencillo hacerlo que si lo tuviésemos todo en un solo proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer en principio es darle clic acá sobre localidades, IES, y le vamos a decir que vamos a agregar un nuevo proyecto, ¿sí? No me aparece acá, entonces vamos a venir acá, archivo, nuevo proyecto, agregar nuevo proyecto, ¿sí? Y acá le vamos a poner como nombre eh, entidad localidades, ¿sí? O capa de negocio, localidades. Este es el nombre solo que va a tener el proyecto. Va a ser un proyecto de el tipo biblioteca de clases. Entonces le vamos a decir aceptar. Y ahora, ¿qué va a pasar? Me va a crear una solución. La solución, como ustedes ven acá a la derecha, tiene el mismo nombre que el primer proyecto. Entonces yo acá bien podría cambiarle el nombre a esta solución para que sea más representativo. Entonces vamos a ponerle proyecto alumnos IES. Entonces ahora tenemos nuestra solución, que es un conjunto de proyectos. Y dentro de esta solución, que se llama Proyecto Alumnos IES, tengo una que se llama Localidades IES y otra que se llama Capa de Negocio Localidades. ¿Sí? Bien, a esta primera clase la vamos a eliminar
y vamos a crear una nueva clase, agregar clase. Podríamos haber modificado esa, pero vamos a empezar desde cero. Vamos a agregar una clase y a esa clase le vamos a poner como nombre de entidad localidades. Esto nos abre una nueva clase a donde nosotros vamos a programar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra entidad con todas las propiedades que tiene nuestra entidad en la base de datos. En la base de datos, nuestra entidad, en este caso, es la tabla localidades. Y esta tabla localidades tiene estos campos. ID de localidad, ID de provincia, localidad, código postal, fecha del sistema y identificación del operador. ¿Sí? Esto que está acá en esta entidad es lo que nosotros tenemos que replicar en nuestra entidad. Lo que vamos a tener en cuenta acá es que el ID de localidad, el ID de provincia, el código postal y el operador son del tipo enteros. La localidad es un tipo texto y la fecha del sistema es un tipo de datos, de fechas, ¿sí? Entonces vamos con eso a crear nuestra entidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear los campos. Entonces, para ordenarlo y mantenerlo más bonito, nuestro código, vamos a agregar acá una región. Entonces para ello ponemos numeral región, espacio y le vamos a poner campos. Le damos enter y nos crea una región donde vamos a tener todos los campos. Los campos, recuerden que son los elementos que guardan los datos de la clase, es decir, a quien le vamos a asignar los datos y desde donde vamos a recuperar los datos que va a mantener nuestra clase. ¿A través de quién lo hacemos? A través de las propiedades. Las propiedades acceden a los campos para asignarle valores o leer sus valores. Por ahora creamos los campos. Entonces, los campos por convención los nombramos con un guión bajo y el nombre del campo que queremos crear. Los campos son todos privados porque tenemos que poder acceder a ellos a través de las propiedades, entonces, que son las públicas. Entonces le decimos private guión bajo id localidad as int 16. Acá cometimos un error, dos errores. Estamos bien. Continuamos. El siguiente. Private id provincia 16. Private localidad as string private código postal as int 16 y sys private sysdate as data time y finalmente private operador. ¿Por qué lo escribo exactamente igual que como está en la base de datos? Porque esto me va a facilitar, ya van a ver ustedes más adelante, me va a facilitar muchísimo la tarea. Cuando yo quiera referirme a algún elemento en particular, algún campo en particular, voy a tener la seguridad que el nombre va a ser siempre el mismo, tanto en el código como en la base de datos, ¿sí? Y de localidad, y de localidad, y de provincia, y de provincia. Localidad, localidad, CP, CP, sysdate, acá nos olvidamos el guión bajo adelante, sysdate y operador, CP, sysdate y operador, ¿sí? Entero, entero,
cadena, entero, fecha y hora, entero. Entero, entero, cadena, entero, fecha y hora, cadena. Entero, perdón. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear las propiedades. Volvemos a mantener la misma coherencia. Vamos a crear una región. A esta región le vamos a decir propiedades. Esto que es lo que me permite ordenar el código. ¿Sí? Fíjense, si yo acá quiero ocultar los campos, le doy clic ahí y me oculta todos los campos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Siguiente, entonces, ¿qué es lo que creamos? Todas las propiedades. Las propiedades son públicas, por lo tanto, public property. La primera es ID localidad. La propiedad ID localidad va a ser una propiedad que va a poder ser de solo lectura. Es decir, yo no voy a poder escribirle un dato a la propiedad ID localidades. No debería. ¿Por qué? Porque yo no debería cambiar el ID de una localidad una vez que le ha sido asignado. Entonces, a esta propiedad le vamos a decir que es read only. Read only property. ¿Cómo se va a llamar? Entonces, ID localidad. Y esto va a tener un método set y un método get. Perdón, un método get, obviamente porque es read only. Entonces, get. Y el método get lo único que va a hacer es devolvernos ¿sí? El ID de la localidad. Entonces, le vamos a decir return ID localidad. Entonces, esta propiedad, cuando yo quiera acceder a el valor que tiene almacenado ID localidad, lo hago a través de esta propiedad. Desde fuera de la clase. Desde fuera de la clase no le podré cambiar el valor a ID de localidad. ¿Sí? Vamos a ver después, posteriormente, si esto nos resulta cómodo. Probablemente, a lo mejor, tengamos que cambiarlo. Pero en un principio, nosotros tenemos que asegurarnos de que no cualquiera modifique el valor de del campo ID localidad. Si no, podríamos estar en problemas. El siguiente es ID provincia y ocurre exactamente lo mismo. El ID, una vez que ha sido asignado, no puede ser modificado. Por lo tanto, de vuelta decimos que va a ser una propiedad de solo lectura. Y que se va a llamar ID provincia. Y que va a tener su método get. Y que ese método get lo que va a hacer es devolver el ID de la provincia. Bien, la siguiente propiedad, ¿cuál es? Localidad. La localidad sí debería poder ser lectura y escritura. ¿Por qué? Porque yo debería poder leer qué valor tiene en este momento la localidad y si tengo que hacer alguna actualización, alguna modificación, tengo que poder escribirla. Entonces, esta va a ser una propiedad de lectura-escritura. Entonces le decimos public property localidad y esto va a ser método set y get. Entonces, el set, ¿qué es lo que va a hacer? A el campo localidad le va a asignar lo que venga en el parámetro value del método set y en el get lo que vamos a tener es el retorno de el valor del campo localidad. Entonces, acá tenemos propiedad de solo lectura que lo único que hacen es devolvernos el valor del campo, una propiedad de lectura-escritura que lo que hace es asignarle un valor al campo o recuperar el valor que tiene el campo. Y continuamos con las otras propiedades que tenemos que eran el código postal,
que también va a ser lectura-escritura, porque puedo llegar a querer modificarlo en caso de algún error. Public property, código postal, y esto va a tener solamente los dos métodos, set y get. Entonces, en el método set asignamos el valor a código postal y en el método get recuperamos el valor de código postal. Esto de querer escribir rápido, complica la existencia. Bien. La otra propiedad que vamos a tener, que también va a ser pública, va a ser la de la fecha del sistema. También esto va a ser solo lectura, es decir, yo no podría modificar el valor de dicho campo. Entonces acá le vamos a decir que es read only property sysdate as data time. Esto va a ser get y va a tener retorno de el valor que contenga el campo sysdate. Y finalmente el del operador. El del operador sí va a ser lectura y escritura, porque acá yo debería poder modificar en caso de que lo necesite quién es el usuario que accede a dicho registro. Entonces en este caso va a ser una propiedad de lectura-escritura que se va a llamar operador y que va a tener los dos métodos, set y get. Este le va a asignar el valor al campo operador desde el parámetro value y este va a devolver lo que contenga el campo operador. Bien, con esto ya tenemos creada en principio la parte más importante de nuestra entidad, es decir, todos los campos y propiedades con los cuales nosotros vamos a poder posteriormente asignar valores o guardar valores, asignar valores desde la base de datos o guardar valores en la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es ver cuáles son los métodos que debe tener esta entidad o esta clase. Bien, una de las propiedades de los métodos que debería tener esta clase es la de poder recuperar o obtener desde la base de datos los datos propiamente dichos de alguna localidad en particular. La otra que deberíamos poder tener es un método que nos permita recuperar o obtener desde la base de datos un listado de todas las localidades que yo quiera con alguna condición en particular. Por ejemplo, como habíamos visto anteriormente, en la clase utilidades SQL, recuperar, por ejemplo, todas las localidades que pertenecen a una determinada provincia. Otro método que deberíamos tener es la de insertar una nueva localidad. Y otro método que deberíamos tener es la de modificar una determinada localidad. Son los 4 métodos que podríamos llegar a utilizar en nuestra entidad. Entonces, vamos a crear ahora la región que va a servir para los métodos. Entonces acá le vamos a poner métodos.
y lo que vamos a hacer es contraer esta que es la región de las propiedades, porque por ahora no la vamos a utilizar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué métodos debería tener yo acá? Debería tener un método público. Este método que va a obtener las localidades va a ser una sub, no va a ser una function. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a pasar por parámetros los elementos que nosotros necesitamos que la clase nos devuelva con los datos propiamente dicho de justamente de la base de datos. Entonces, le vamos a decir public sub y le vamos a decir obtener localidad. ¿Qué va a recibir este método como parámetros? Va a recibir en primera instancia, si va a devolver solo una localidad, no debería estar necesitando yo pasarle ningún parámetro en el cual ella me devuelva los datos de la localidad. ¿Por qué? Porque la localidad la vamos a guardar en la propia entidad, es decir, los datos los vamos a guardar en la propia entidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es llenar nuestra entidad, todas esas propiedades que acabamos de declarar, con datos, y eso es lo que le vamos a devolver al usuario de esta entidad. Una clase, un objeto, perdón, con todas las propiedades con datos, ya específicamente. Entonces, lo que sí va a necesitar es saber qué localidad es la que yo quiero obtener. Entonces, lo que sí le tenemos que pasar es el ID de la localidad que yo quiero leer, que yo quiero obtener. Entonces, para ello le vamos a pasar por referencia el ID de la localidad. Entonces, en realidad no deberíamos pasárselo tampoco, porque el ID de la localidad, sí, disculpen. Entonces, vamos a pasarlo por referencia, el ID localidad. Este ID localidad lo vamos a poner con un guión bajo porque no es una propiedad, es un parámetro y es del tipo entero. Bien. ¿Qué va a hacer entonces este método? Este método lo que debería hacer es comunicarse con la capa de datos, solicitarle que haga una consulta contra la base de datos y con eso llenar la clase o el objeto con todos los datos. Para ello lo que vamos a hacer entonces es crear una capa de datos propiamente dicha. Entonces vamos a agarrar y vamos a agregar un nuevo producto, un nuevo proyecto a nuestra solución, botón derecho, agregar nuevo proyecto y a este proyecto le vamos a llamar CD localidades de capa de datos. CD localidades. Bien, también va a ser una biblioteca de clase. Por lo tanto, la abrimos. Esta clase la eliminamos. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar una nueva clase y a esa clase la vamos a llamar recuperar localidad. ¿Sí? Entonces le vamos a decir a esta clase recuperar localidad. Esta va a ser la que se encargue de hacer la consulta contra la base de datos y traernos la localidad que nosotros le indiquemos desde la base de datos. Es decir, todos los datos relacionados a un ID de una localidad específica en la base de datos. Bien, entonces, ahora en este momento lo que vamos a hacer es empezar a programar esta capa de datos. Bueno. Esta capa de datos va a tener un método que se va a llamar, lo podríamos llamar como registro
de localidad. Entonces vamos a decir que va a tener un public, va a ser una sub, porque no va a devolver absolutamente nada, sino que lo que va a hacer es, nosotros le vamos a pasar un parámetro o un par de parámetros y este método lo que va a hacer es asignarle a esos parámetros los datos traídos desde la base de datos. Entonces va a ser una sub y le vamos a decir que se llama registro de localidad. ¿Qué va a recibir como parámetro? Los parámetros que va a recibir va a ser por referencia un objeto que se va a llamar localidad y que va a ser del tipo object. Y va a recibir también una consulta a la base de datos que va a ser del tipo string. Entonces, con estos dos parámetros que va a recibir un objeto, que ya vamos a ver de qué tipo va a ser el objeto, más una consulta, que esa consulta puede ser, si nosotros no lo especificamos, por defecto lo pone por valor, pero lo vamos a especificar acá. Por valor, un string, una cadena que va a traer la consulta que nosotros queremos realizar. Bien, por ahora no vamos a escribir nada. Volvemos a nuestra clase entidad localidad y ahí lo que vamos a hacer ahora es empezar a codificar lo que debería tener este método obtener localidad. Nosotros lo primero que vamos a hacer es instanciar un objeto del tipo capa de negocios de localidades. Entonces, para poder instanciar un objeto del tipo capa de negocios de localidades capa de datos localidades, a la capa de negocio le tenemos que decir que tiene que hacer referencia a la capa de datos. Es decir, la capa de negocio hace referencia a la capa de datos. La capa de presentación hace referencia a la capa de negocios. Entonces, acá vamos a cambiarle el nombre de capa de negocios. Le vamos a poner CN para mantener la misma nomenclatura. Así como pusimos CD localidades, acá le vamos a poner CN localidades, capa de negocios. ¿Sí? Entonces, ahora acá, a capa de negocios de localidades, le vamos a decir que haga referencia a la capa de datos de localidades. Entonces acá en referencias le decimos botón derecho, agregar referencia, y acá nos va a aparecer capa de datos localidades, ¿sí? En proyectos. Tildamos capa de datos localidades, le decimos aceptar, y ahora nosotros estamos haciendo referencia a la capa de datos localidades. Por lo tanto, ahora, si yo acá importo la capa de datos localidades, capa de datos localidades, yo ahora ya puedo hacer referencia a sus clases que tienen adentro, porque estoy haciendo referencia al proyecto. Entonces acá le decimos que vamos a declarar un objeto que se llama localidad y que va a ser del tipo recuperar localidad. Bien, ahora, una vez hecho esto, lo que nosotros tenemos que crear la consulta que queremos hacer. Entonces decimos dim, le ponemos el mismo nombre para no confundirnos, va a ser del tipo string, me refiero al mismo nombre que vamos a pasar luego como parámetro a recuperar localidad, y esto va a ser igual a una query que va a decir que seleccione ¿qué cosa? Todos los elementos que contiene la tabla localidades donde, esto si lo escribo en minúscula funciona igual, donde el ID
localidad es igual a este parámetro que nosotros pasamos acá por referencia. Entonces acá le vamos a decir que concatene con esa cadena, ¿qué cosa? El valor de id localidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá me va a quedar armada una query que va a decir select asterisco from localidades where id localidad 1000, por ejemplo. Entonces, eso debería pasárselo ahora ¿a quién? A recupera localidades, que es el objeto localidad, porque yo instancié un objeto que se llama localidad del tipo recupera localidades. A ese objeto localidad, como parámetro, le debería pasar el ID de la query. Pero estaba esperando un objeto también. Entonces vamos a ver, fíjense, vamos a crear un bloque tree. Siempre hay que crear un bloque tree por si se ocasiona algún error. Y ahí adentro poner el código. Entonces acá adentro vamos a poner que localidad punto registro de localidad, ¿sí? Y cuando abro paréntesis me dice que está esperando un objeto que se llama localidad y que está esperando una query. Yo acá esto, vamos a ver, voy a hacer alguna modificación como para que ustedes se den cuenta de qué es lo que significa ese objeto. Entonces me voy a venir acá, vamos a agarrar, nos vamos a parar arriba del método, vamos a poner 3 comillas continuas y me abre este bloque XML de etiquetado. Entonces acá vamos a poner método que ejecuta una consulta SQL contra la base de datos y retorna un objeto con los datos recuperados. ¿Sí? Entonces acá a este parámetro localidad le vamos a poner objeto que se utiliza para devolver los datos recuperados. Y acá le vamos a poner cadena que contiene la consulta a realizar contra la base de datos o database. ¿Sí? Bien, entonces cuando yo ahora vuelvo acá, me paro, me dice método que ejecuta una consulta SQL contra la base de datos y retorna un objeto con todos los datos recuperados. ¿Sí? Entonces, ahora me paro acá adentro, vamos a borrar este paréntesis. Y ahora me dice método que ejecuta una consulta contra la base de datos y retorna un objeto con los datos recuperados. Localidad, objeto que se utiliza para devolver los datos recuperados. Bien, ¿dónde en realidad vamos a cambiar para asignar, no para devolver? Objeto que se utiliza para asignarle los datos recuperados. Entonces volvemos acá. Para asignarle los datos recuperados. Bien, los datos que yo voy a recuperar lo tengo que asignar a algún objeto. Y oh casualidad, nosotros justo estamos en una clase que tiene las posibilidades de recuperar o de almacenar todos esos datos que son recuperados desde la base de datos. ¿En dónde? En estas propiedades o a través de estas propiedades en los campos que tenemos acá arriba. Entonces, fíjense que acá tenemos ID localidad, ID provincia, localidad, código postal, fecha del sistema y el operador. Entonces, yo tengo acá el objeto ideal para enviarle a este método para que me lo devuelva con los datos. Entonces, ¿qué hago? Le digo, bueno, me mando yo mismo, si yo tengo la capacidad de poder almacenar esos datos que va a recuperar
desde la base de datos. Y por el otro lado, le voy a mandar la query. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Invoco al método registro de localidad del objeto localidad, me envío yo mismo la entidad de localidades o el objeto que sea instanciado bajo la clase entidad de localidades, lo envío y le envío la consulta. ¿Qué va a suceder? En el otro lugar deberían asignarse cada valor de campo a este objeto que yo estoy pasando. Si se produce un error, mostramos un mensaje, msg, box, vamos a poner entre comillas, error, dos puntos, y concatenamos con ese error el mensaje del error. No pusimos el concatenar. Bien. Dedos más rápido que el cerebro. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar acá un tipo de mensaje, un icono de que es crítico. El tipo de mensaje. ¿Sí? Y acá le podemos decir que esto se produce en la capa de, justamente nosotros estamos en la capa de negocios. Entonces, capa de negocios. Para saber dónde se produjo el error. Esto nos sirve a nosotros como programador, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, ahora ya tenemos acá, listo, en nuestra capa de negocios, ¿qué es lo que va a suceder? Genero la consulta en la capa de negocios, armo la consulta como corresponde, y una vez que la consulta está armada como corresponde, se la paso a la capa de datos para que éste ejecute la consulta y me devuelva un objeto con todos los datos recuperados. Entonces ahora vuelvo a mi capa de negocio.